queremos iniciar presentando al doctor Iván Lima Lucero, quien es médico especialista en medicina de urgencias, especialista en medicina crítica y alta especialidad en terapia intensiva cardiológica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado en ecografía y ultrasonografía en el paciente crítico en la Universidad de Sinaloa. Es profesor adjunto del curso FUDMAC y del FUSAC. Es instructor del diplomado universitario Ecocardiografía en el paciente crítico. Tiene publicaciones como autor y colaborador de más de 30 artículos publicados en revistas internacionales indexadas. Con este gran preámbulo, damos la más cordial bienvenida al doctor Iván Lima Lucero, con el tema Paciente en paro, perlas para la detección preventiva del paro cardíaco en emergencia. Bienvenido, doctor. En este momento puede habilitar su micrófono y compartir su pantalla. Hola. Bienvenido, Sí, doctor. Iván. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. De la misma manera, para mí es un grato honor poder estar participando en este magnífico evento. Muchas gracias al doctor Vargas, a Coexpo, y pues muchas gracias a todos por su asistencia. El día de hoy vamos a hablar acerca de este tema tan apasionante para nosotros en el mundo de la emergencia, como es el paro cardiorrespiratorio. Vamos a identificar algunas de las causas, de los preámbulos con los cuales se presenta el paro en la emergencia, y tanto en algunos de sus diferentes escenarios, ¿no? Como en el paciente prehospitalario, como en el paciente dentro de la sala de emergencia, e incluso en otras áreas que no necesariamente tienen que estar dentro del paciente crítico. Para la presente plática, pues no tenemos ningún conflicto de interés. Muchas gracias por la presentación. Realmente las palabras sobran. Actualmente me encuentro trabajando en el Hospital Bos Andes, en la ciudad de Quito, y también en la terapia intensiva del Hospital Carlos Andrade Marín. Pues bien, como nosotros en el área de la emergencia, como hemos visto, la entidad del paro cardiorrespiratorio, el paciente en paro, es una entidad que se presenta de manera muy habitual. Y nadie más preparado que los médicos de emergencia, que los médicos de áreas críticas, para ver una infinidad de pacientes en paro cardíaco y una infinidad de pacientes y causas por las cuales el paciente se va a encontrar. ¿Qué es nuestra opción o lo que nosotros debemos realizar como médicos de primer contacto en este punto? Pues básicamente identificarlo de manera temprana, saber individualizar el manejo para cada uno de estos pacientes, y por lo tanto no solo sacarlo del paro y dejar como un paciente que quede ahí, sino más bien ver el pronóstico y dar todas las medidas para que ese paciente que sale probablemente del escenario más crítico que pueda haber, pueda tener realmente un mejor pronóstico. No sirve de nada si nosotros sacamos a un paciente de un paro y le entregamos a los pacientes un paciente con disfunción neurológica, un paciente que va a estar dependiente para toda la vida, como una carga más para ellos, para la familia, para la sociedad. Debemos tener las mejores estrategias previo para identificar cuál es el paciente que se va a complicar, que puede caer en paro cardíaco, las mejores estrategias durante la reanimación y los mejores cuidados post paro cardíaco. Recordemos que el paro cardíaco puede presentar en diferentes escenarios. Uno muy habitual es el prehospitalario, en donde el personal paramédico o el personal médico que se encuentra en este ambiente completamente hostil, completamente alejado de las comunidades y muchas veces de los recursos que se requieren de manera inicial para poder manejar este grupo de pacientes, se van a encontrar únicamente con una sobrevida entre el 2 al 7% de sobrevida para los pacientes que generan un paro cardíaco a nivel extrahospitalario. A nivel de la sala de emergencia, obviamente ya estamos más preparados, el equipo interdisciplinario es mayor, tenemos gente que se va a poder colocar de manera temprana en vía aérea, va a poder asegurar la vía aérea, vamos a iniciar compresiones cardíacas de manera temprana, vamos a tener
un líder del equipo de reanimación como tal, y por lo tanto la sobrevida para este grupo de pacientes va a poder ser mejor, hasta alrededor del 50-70%, dependiendo de muchas causas, ¿no? Como el tipo de paro, el ritmo de paro que presenta el paciente, si es un paro presenciado o no, pero en general la sobrevida en la sala de emergencia sí va a mejorar hasta un 50%. Recordemos que hay otros escenarios en los cuales eh, obviamente el paciente va o vamos a generar un paro cardíaco controlado o generar una alteración del circuito cardiovascular. Como por ejemplo, únicamente para poner en contexto la cirugía cardíaca, todos los pacientes que se someten a una circulación extracorpórea y de los cuales nuevamente necesitan otra vez tener retorno de la función cardiovascular, casi 90 hasta el 95% de pacientes van a tener una sobrevida exitosa en este grupo de procedimientos. Entonces, depende mucho de cómo nos preparemos para poder enfrentar una parada cardíaca. Y ahí es donde cabe la gran diferencia. Una parada cardíaca extrahospitalaria no presenciada, no previsible, a un contexto en el cual nosotros sabemos, y como por ejemplo es por ejemplo, la cirugía cardíaca, que sabemos que el paciente va a caer en parada cardíaca y obviamente tenemos todo el equipo, todos los medicamentos y todas las previsiones para hacer que ese corazón pueda volver a latir y que el paciente obviamente salga de este evento sin secuelas. Los algoritmos que se han generado para evento de paro cardíaco, por lo tanto, tienen que ser previsibles para todo este tipo de escenarios. Nada más como un ejemplo, se identificó que en los pacientes que se someten a cirugía cardíaca, si se hacía paro cardíaco posterior a la cirugía en la sala de terapia intensiva, en los cuidados postquirúrgicos, y iniciamos con el protocolo habitual que lo conocemos por la AJA, en la cual iniciamos directamente con compresiones, la mayoría de esos pacientes fallecían en un paro cardíaco posterior a cirugía cardíaca. ¿Por qué? Porque los mecanismos son diferentes, porque el paciente en paro cardíaco en este grupo específico de pacientes no se genera un paro por hipovolemia en la mayor parte de veces, sino por alteraciones del ritmo. Y es por lo tanto en este grupo de pacientes que se deben iniciar con desfibrilaciones por 3 ocasiones antes de colocar o empezar con masaje. El masaje cardíaco para este grupo de pacientes está hasta el final del eslabón. ¿Okay? ¿Qué es lo que quiero decir? Que nosotros tenemos que saber qué tipo de paro genera el paciente, en qué contexto, para poder dar el mejor tratamiento y no únicamente por nuestro, obviamente, la predisposición y el afán de querer, de ver que ese paciente está en asistolia, en un paro cardíaco, pues empezar de manera automática con reanimación y lo que vamos a hacer simplemente es empeorar su pronóstico. Entonces, ¿cómo sabemos o qué tenemos que valorar previamente cuando mi paciente va a caer en paro? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que encontrar o qué tenemos que averiguar? Recordemos que hay varios factores que se encuentran presentes hasta 1 hora antes de que un paciente caiga en paro cardiorrespiratorio. Paciente que va a caer en paro cardiorrespiratorio, que va a caer en este estrés fisiológico tan abrumador, no, muchas de las veces no es que cae de manera súbita, al menos cuando estamos en pacientes dentro del ámbito hospitalario, hay factores que se van a presentar hasta 1 hora antes y que nos deben avisar, ¿ok? Y que tenemos que tener alerta de esos pacientes para poderlos identificar de manera temprana. En esta serie de casi 52,000 pacientes, la mayor parte de los pacientes, el 37% de ellos, se presentaron con una insuficiencia respiratoria aguda. Empezó a bajar la saturación, empezó a aumentar la frecuencia cardíaca, empezó a un paciente a estar hipoxémico e hipercápnico y posteriormente cayeron en paro cardíaco. La hipotensión que se encuentra de manera sostenida, hasta el 39% de los pacientes lo presentaron. Siempre que encontremos un paciente con hipotensión, debemos averiguar, debemos investigar más allá cuál es la causa que lo está prediciendo, porque si no, obviamente va a caer en paro cardíaco. Alteraciones, isquemia miocárdica, un proceso isquémico o un choque cardiogénico de manera aguda, así como alteraciones electrolíticas y metabólicas en un 10% de los pacientes se van a encontrar de manera previa y problemas isquémicos a nivel pulmonar y edema pulmonar
casi en el 2% de los pacientes. Todos estos son factores que se pueden corregir de alguna manera, que se pueden prever y por lo tanto se pueden, de alguna manera, tomar factores o tomar correctivos antes de que el paciente caiga en paro y no sepamos exactamente cuál fue el escenario previo para este paciente. Dentro de los pacientes, los que sí caen en paro cardíaco de manera minutos antes que se presente el paro cardíaco. La tecnología nos ha ayudado a saber que existen relojes biométricos, alteraciones, aplicaciones a nivel de nuestros teléfonos inteligentes que predicen que aquellos pacientes ahora van a generar o generan una corrida de taquicardia ventricular y por lo tanto tienen un riesgo alto de hacer un síndrome de R sobre T y por lo tanto caer en paro cardíaco. El uso de la tecnología aplicada a los dispositivos que llevamos día a día con nosotros pueden ayudar para predecir qué pacientes van a generar un evento de muerte súbita, un evento de paro cardíaco y por lo tanto poder alertar para tener una maniobra de reanimación de manera mucho más temprana. La mayoría o por consenso, las maniobras de reanimación se mantienen durante 20 minutos. ¿No? Ese es un tiempo estándar que lo conocemos, que nos ha dado las guías americanas de poder manejar el tiempo de parada cardíaca. Sin embargo, no todos los pacientes se aplica este tiempo. En aquellos pacientes que están o que han caído por paro cardíaco secundario a ahogamiento, en aquellos pacientes que han caído en paro cardíaco secundarios a procesos de congelación o congelamiento, o aquellos pacientes que han presentado paro cardíaco en el contexto de un paciente pediátrica, este límite de los 20 minutos se puede recorrer más porque estos pacientes, por el mecanismo en el cual cayeron en paro cardíaco, pueden tener una mayor reserva a nivel cerebral y por lo tanto podrían tener mejor pronóstico a pesar de tener un tiempo de reanimación mucho más prolongado. Es importante, y como habíamos visto de manera previamente, el ritmo de paro con el cual va a caer el paciente. Sabemos que tenemos ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables. Aquellos pacientes que generan o que caen en paro por ritmos desfibrilables, sabemos que tienen un mejor pronóstico que aquellos pacientes que caen en paro por ritmos no desfibrilables. ¿Okay? Y entre estos recordemos o tengamos en cuenta la actividad eléctrica sin pulso y la fibrilación ventricular. Recordemos que entre estos dos el pronóstico es muy diferente. La fibrilación auricular, cuando nosotros damos una descarga de manera temprana, tiene una gran posibilidad de retorno a la circulación espontánea. Mientras que la actividad eléctrica sin pulso, como el manejo sigue siendo las compresiones y el uso de adrenalina de manera prolongada, el pronóstico es un poco más sombrío. Influye también ver si nosotros o si el paciente cayó en un paro presenciado por personal médico de enfermería en ese momento, porque en el momento que vemos un paciente con paro presenciado, podemos iniciar el primer ciclo de reanimación de manera temprana y tener tiempo para poder activar nuestro equipo y poder acercar el desfibrilador. También influye mucho aquellos pacientes que los vemos con respiraciones agónicas, que vemos con alteraciones del estado de alerta, que de alguna manera nos van a predecir que ese paciente va a caer en paro, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que vemos que decimos, este paciente está malito, este paciente no sé qué le pasa, algo está mal, lo veo respirando diferente, lo veo con el aumento del trabajo respiratorio y durante el transcurso de nuestra guardia vemos que efectivamente cayó en paro. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ver? Tener las estrategias para poder identificarlo temprano, para poder acercar todo lo necesario para que ese paciente tenga el mejor pronóstico. Como hemos visto, los ritmos desfibrilables y no desfibrilables influyen mucho en la sobrevida de los pacientes. De esta serie de 2019 que nos presenta JAMA, que en los cuales se evaluaron pacientes desde el año 2000 hasta el 2018, vemos como en general todos los ritmos desfibrilables, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, tienen una mejor sobrevida. Iniciamos con una sobrevida promedio del 35% para el año 2000, con una sobrevida alrededor del 45% para el año 2018, y lo cual puede ir mejorando. Sin embargo, los ritmos no desfibrilables
siempre han tenido una tasa de sobrevida menor que los ritmos desfibrilables. ¿Okay? Y esto se mantiene incluso en el transcurrir del tiempo. Entonces, esto es algo muy importante, saber cuál fue el ritmo de paro de mi paciente. Las guías de la American Heart Association, el famosísimo soporte BLS y ACLS, que todos los hacemos, que en todas las unidades hospitalarias nos piden o se nos manifiesta tenerlos como una certificación internacional, son guías que incluyen a la mayor parte de los pacientes y que incluyen de alguna manera para que todos los reanimadores legos y no legos, profesionales, no profesionales, un médico general, médico internista, un médico dermatólogo, un médico emergenciólogo, un intensivista, puedan tener las nociones de cómo reanimar a un paciente, de cómo realizar soporte vital básico y cómo realizar soporte cardiovascular avanzado. Pero si sabemos que los pacientes son tan dinámicos, sobre todo en área crítica, que son pacientes crónicos, que son pacientes metabólicos, que son pacientes en contexto de trauma, que son pacientes postquirúrgicos, sabemos que no toda camisa les va a caer a todos los pacientes. Y por lo tanto debemos tener, obviamente, las especificaciones para poder nosotros como médicos de la sala de emergencia poder reanimar con las características que van a diferenciar a cada uno de estos pacientes. Y eso es lo que quiero explicarle en esa charla. Además de eso, el uso de los fármacos que se debe realizar y el uso del ultrasonido va a generar una diferencia completamente abismal entre lo que se hace en soporte vital básico y soporte vital avanzado y soporte vital en la sala de emergencia, en el cuarto de reanimación, para poder mejorar el pronóstico de los pacientes. Las actualizaciones 2019 de la American Heart Association acerca de las maniobras de RCP se enfocaron sobre todo en 3 puntos principales: manejo de la vía aérea, uso de adrenalina y vasopresores en general y uso de ECMO en el contexto de cada paciente. Manejo de la vía aérea, ¿qué es lo que nos refiere? Principalmente se debe utilizar en aquellos pacientes que tengan la mejor experiencia, tratar de realizar un manejo avanzado de la vía aérea lo más temprano posible. En el contexto prehospitalario, hablan de utilizar dispositivos supraglóticos o incluso bolsa mascarilla. Para el traslado del paciente, en aquellos pacientes que cayeron en el ámbito prehospitalario, utilizar de manera inicial eh, dispositivos bolsa mascarilla, y para el traslado, si no se puede intubar, colocar un dispositivo supraglótico. En el ámbito hospitalario, lo que se prefiere es que la persona con mayor expertise para el manejo de la vía aérea sea quien se coloque a la cabecera del paciente y entre los ciclos de reanimación realizar el abordaje de la vía aérea. En cuanto al uso de adrenalina, lo que refieren las nuevas guías es que el vasopresor o el medicamento que debe ser utilizado es la adrenalina. ¿Okay? La dosis de la adrenalina se tiene que seguir manteniendo cada 3, cada 5 minutos y no utilizar o ya no se utiliza el cambio por vasopresina, como habíamos visto, principalmente porque las guías eran generadas para la mayor parte de los médicos en general, por lo tanto no estar en el dilema de que si encuentro vasopresina o encuentro adrenalina. Se mantiene únicamente el uso de adrenalina. El uso de ECMO, como vamos a ver más adelante, es un nuevo puntal que se está generando como una maniobra de reanimación o para poder servir como puente en las maniobras de reanimación. Sin embargo, todavía, dado obviamente la disponibilidad del mecanismo ECMO, debido sobre todo eh, a las complicaciones que se genera en nuestro medio como América Latina, incluso en sociedades como en Estados Unidos, no se aconseja de manera rutinaria su uso, sino únicamente con programas bien establecidos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces ahora, más allá de un modelo estandarizado del algoritmo que encaje para todo mundo de reanimación, se está aplicando un modelo de reanimación jerárquico. Es decir, cuando nosotros iniciamos la reanimación, iniciamos con el tradicional RCP y las guías básicas. Pero inmediatamente nosotros tenemos que ir escalando dependiendo la complejidad y el tipo de pacientes que nosotros encontremos. Y por lo tanto,
si bien iniciamos con las guías básicas de SLS que las encontramos como el fundamento de todo, vamos a ir verificando que tengamos un RCP de alta calidad en cuanto a pausas, en cuanto a profundidad de las compresiones, en cuanto a la frecuencia de las compresiones y en cuanto a la distensibilidad del tórax. Además de eso, tenemos que estar detectando la fisiología circulatoria del paciente. Si tenemos alguna forma de medir la perfusión del paciente a través de el capnógrafo, a través de oximetría cerebral, a través incluso del propio saturador distal, debemos hacerlo. Si contamos con los recursos, podemos iniciar en un bypass cardiopulmonar, utilizar las drogas adecuadas, los fármacos necesarios e incluso hipotermia o una hipotermia controlada para proveer protección a nivel cerebral. Y obviamente los avances que van a ir sucediendo poco a poco en el, en el manejo del paciente con paro cardiorrespiratorio. Entonces, RCP de alta calidad. ¿A qué nos referimos con RCP de alta calidad? Básicamente con el famoso comprime rápido, comprime fuerte, sin piedad. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos con esto, no? Dar nuestro ciclo de las 30 compresiones intercalado con las 2 ventilaciones y que esto se mantenga de una manera estable para que la perfusión a nivel cardiocerebral se mantenga siempre en lo adecuado, disminuyendo al máximo el tiempo que se van a generar las pausas entre las compresiones para lo mínimo que pueda mejorar el desenlace del paciente. Entonces, siempre recordemos RCP de alta calidad. Debemos pensar en las causas reversibles. Claro, ACLS ya nos enseñó que tenemos que pensar en las H y las T, en hipoxia, hipotermia, hipercalemia, hipovolemia. Y las mecánicas, tamponade, neumotorax-atención, trombosis, toxinas, como las causas más habituales. Pero recordemos, tuvimos una hora previa para saber qué le estaba pasando a mi paciente y en qué podía yo interferir y en qué podía yo actuar previo a que mi paciente caiga en un evento de paro cardíaco. Entonces, siempre recordar las causas reversibles, recordar que si mi paciente cae de manera súbita, muy probablemente sea un fallo mecánico, y si mi paciente presenta un deterioro progresivo, probablemente sea una falla metabólica que le esté generando el evento de paro cardiorrespiratorio a mi paciente. ¿El paro cardíaco tiene fases? Claro que sí, ¿no? Dentro de la fisiología o la fisiopatología del paro cardíaco tenemos obviamente el cese del flujo circulatorio, y por lo tanto en ese punto que transcurre entre los primeros 20 segundos va a haber una depresión de las reservas de oxígeno a nivel tisular, y por lo tanto todas las células caen en una interrupción de su función, caen en una parada mitocondrial aguda. Iniciamos el RCP y por lo tanto entre los primeros 4 a 6 minutos, donde tenemos un área de bajo flujo que está dado por el RCP, se van a tratar de depletar completamente las reservas de ATP. Y por lo tanto, a nivel mitocondrial, a nivel celular, lo que nosotros encontramos es disfunción de las membranas y disfunción de las diferentes bombas a nivel mitocondrial. Tenemos un influjo de calcio que genera citotoxicidad y genera apoptosis de la célula. Tenemos acidosis láctica, tenemos liberación de ácidos grasos libres y que tenemos un evento de estrés oxidativo. Si mi maniobra de reanimación fueron adecuadas y finalmente mi paciente regresa a circulación espontánea, yo voy a tener una fase de reperfusión, donde esta fase de reperfusión está dada por reacciones de reoxigenación que hemos inducido, y por lo tanto todas estas toxinas, estos radicales libres se van a liberar, generando excitotoxicidad. También teniendo cuidado con la peroxidación lipídica, necrosis primaria y apoptosis, y además como alteraciones que se pueden generar como daño a nivel esplácnico, como una liberación de endotoxinas y aumento de la respuesta inflamatoria. Entonces, las fases del paro cardíaco, además de nivel celular, las podemos identificar como aquellas fases: una fase eléctrica, una fase circulatoria y una fase metabólica. En la fase eléctrica, lo que nosotros buscamos de manera inicial es dar una desfibrilación rápida y RCP rápido y de buena calidad, un monitoreo adecuado. En la fase circulatoria lo que tenemos que prever es aquellas
cambios para preparar en caso de que nosotros tengamos un retorno a la circulación espontánea o ponerlo al paciente en una circulación extracorpórea de manera temprana. Así como también debemos monitorizar las variables fisiológicas, neurológicas principalmente. En la fase metabólica o la fase de reperfusión, recordar siempre que la terapia metabólica, el posacondicionamiento del paciente y obviamente el control posterior ya en nuestra sala de reanimación en los cuidados posparos inmediatos. Una herramienta que tenemos cada vez más a la mano en las salas de emergencia, y si no las tenemos a mano, las tenemos que pedir y tenemos que estar insistiendo, es el ultrasonido. El ultrasonido, el point of care a nivel de la sala de emergencia, es la evolución de nuestra especialidad, es el nuevo estetoscopio que debemos utilizar y en este grupo de pacientes todavía con mucha más premura, con mucha más habilidad que cualquier médico de algún otro servicio. ¿Por qué? Porque nosotros con el ultrasonido podemos identificar o tenemos que diferenciar dos entidades muy importantes en paro cardíaco. La actividad eléctrica sin pulso, que en cual su maniobra inicial es compresiones de manera temprana, y la pseudoactividad eléctrica sin pulso, en la cual su maniobra inicial es desfibrilación. La pseudoactividad eléctrica sin pulso es un ritmo desfibrilable y por lo tanto, como hemos visto en las diapositivas previas, es un ritmo que va a tener un mejor pronóstico para el paciente. Por lo tanto, si tenemos que identificarlo de manera temprana y poder dar la terapia eléctrica de manera temprana y oportuna para que el paciente tenga un mejor pronóstico. La actividad eléctrica sin pulso, si bien es cierto, va a tener un pronóstico menor que la anterior, debemos no tardarnos para iniciar con las maniobras de reanimación. Y se han visto varios estudios, los cuales voy a presentarles dos, en los cuales el ultrasonido ha generado mejoría o identificación temprana entre estas dos entidades. El Recent Trail, donde valoró el uso de POCUS en el paro cardíaco, lo que identificó fue que la mayoría de los pacientes que caían en paro cardíaco, el ultrasonido nos pudo ayudar a identificar sobre todo estas dos entidades, haciendo ventanas sumamente sencillas, una ventana subsifoidea o una ventana apical. El estudio SHOCK Emergency Department 2 lo que hizo fue poder comparar o tratar de evaluar también el uso de ultrasonido, el uso del puro monitor para poder identificar los ritmos. Si nosotros encontramos únicamente el trazo electrocardiográfico, se identifica como asistolia o actividad eléctrica sin pulso con una adecuada sensibilidad, pero una baja especificidad. El uso del ultrasonido, ¿okay?, sin verificar que no encuentre la actividad cardíaca, también se asocia con una adecuada sensibilidad y especificidad. ¿Okay? Pero el uso combinado del trazo electrocardiográfico con el uso del ultrasonido mejoró mucho más la combinación entre la especificidad para poder diferenciar entre actividad eléctrica sin pulso y pseudoactividad eléctrica sin pulso. ¿Cómo lo vamos a identificar? Nosotros tenemos aquí dos ventanas pericárdicas. Obviamente, como estamos hablando de un paciente en paro, que la ventana obviamente no va a ser la óptima, generalmente utilizamos una ventana subsifoidea o una apical o una transhepática, donde tengamos la mejor ventana. ¿Y qué es lo que vamos a identificar? Tenemos que tratar de poner el modo M, transverso al corazón, y poder identificar cómo se encuentra el movimiento lineal de ese paciente. Si nosotros encontramos líneas horizontales completamente, es que este paciente está sin ningún tipo de actividad a nivel miocárdico, es decir, es una actividad eléctrica sin pulso verdadera. Pero miren en esta otra imagen donde vemos las flechas, un pequeño imagen de aspecto granulado en esas. Esas son pequeñas contracciones que generan la alteración de la imagen. Por lo tanto, este paciente está cursando una pseudoactividad eléctrica sin pulso y este paciente es beneficiario de una terapia eléctrica para poder continuar sus maniobras de reanimación. Bueno, ¿y cuántos nos demoramos si nosotros estamos insonando el corazón? Nosotros, si el momento que nosotros debemos revisar con el ultrasonido, hacer las ventanas, es durante esas maniobras que paramos para checar que habitualmente tenemos para revisar el pulso.
El momento que nosotros estamos reanimando sin utilizar POCUS, nosotros tenemos generalmente el tiempo promedio de demora a menos de 10 segundos, el tiempo promedio es de 13 segundos. El momento que se utiliza POCUS, el tiempo promedio de revisar el pulso es alrededor de 21 segundos. Una diferencia de alrededor de 8.4 segundos, pero que no tiene una diferencia estadísticamente significativa entre los dos. Obviamente, quien tiene que utilizar o realizar la insonación tiene que ser un tercer reanimador que esté fuera del espacio como tal de toda la reanimación y entrar únicamente en ese momento para ir hacia las ventanas. No demorarse y tener todo a mano de hacer la adecuada ventana, tener el transductor adecuado, tener el gel adecuado, buscar dónde va a estar la mejor ventana y, lo más importante, una ventana a la vez. Entonces, en este algoritmo o en este proyecto que buscan cómo se va a utilizar el ultrasonido dentro del paciente, decían que, bueno, en la primera parada vamos a buscar causas mecánicas que son las más habituales, es decir, buscar tamponar. Se descarta tamponaje cardíaco, se sigue con la reanimación habitual y después vamos a ver cómo se encuentra mi movilidad del corazón derecho. ¿Por qué? Porque aquí estoy buscando alteraciones que me sugieran tromboembolia pulmonar. Regreso a mi reanimación habitual y finalmente busco actividad eléctrica. Dentro de todo esto, dependiendo si mi paciente está, o en el contexto de mi paciente, obviamente si es un trauma, yo voy a hacer un FAST, si mi paciente está con un cuadro de hipovolemia ósea, yo trato de buscar la vena cava y demás, ¿no? Pero buscamos siempre actividad o causas mecánicas de manera inicial, finalmente causas metabólicas. Y, como les había dicho, una ventana en cada ocasión. La persona que va a utilizar el ultrasonido tiene que ya tener su esquema mental, qué es lo que va a buscar en cada ocasión que va a entrar a insonar al paciente, no estar buscando en todo el tórax a ver qué encuentra, ¿no? Tiene que ir directamente con respuestas categóricas lo que va a buscar. Entonces, para que sea una adquisición de imágenes mucho más rápida y mucho más exitosa, lo que tenemos que encontrar es obviamente realizar un RCP de alta calidad, ¿no? Compresión rápidas, compresiones fuertes, sin piedad. Realizar al menos otro reanimador que esté pendiente para poder realizar la insonación. Tiene que ser la persona con más experiencia en el uso del ultrasonido y de lo que va a ver. Tiene que tener lista la sonda y los presets que va a utilizar, no en ese rato estar buscando dónde está la profundidad del ultrasonido, dónde está el modo M, estar muy familiarizado con el equipo que va a utilizar. Adquirir las imágenes antes de chequear el pulso, porque se pueden generar cierto tipo de artefactos. Siempre tratar de utilizar menos de los 10 segundos, una ventana por cada revisión del pulso y obviamente tratar de grabar las imágenes para poderlas revisar mientras el resto del equipo sigue haciendo las compresiones. Otro escenario diferente que también es habitual y que tenemos que tenerlo en cuenta es el paro cardíaco a nivel materno. No vamos a detener mucho en las causas y demás, pero recordemos que sobre todo lo que tenemos que hacer es un desplazamiento del fondo uterino, ¿okay? Para liberar hacia la izquierda, para poder liberar la vena cava inferior, facilitar el retorno venoso. Y además lo que tenemos que utilizar es, si ya estamos acercándonos cerca de los 4 minutos sin retorno a la circulación espontánea, preparar todo, activar nuestro código materno para generar o para preparar una cesárea de emergencia. Dentro de los avances, como habíamos comentado, de soporte extracorpóreo para los pacientes que generan choque cardiogénico y paro cardíaco, recordemos que tenemos el ECMO. El ECMO que no es más que el uso de una bomba centrífuga y un oxigenador que a través de una cánula venosa extrae la sangre que va a llegar al ventrículo derecho, la oxigena a través de esta membrana que la descarboxila y oxigena a través de un blister conectado a oxígeno y finalmente regresa la sangre oxigenada hacia la circulación, hasta la raíz aórtica, excluyendo por completo la circulación cardiopulmonar. ¿Qué generamos con esto? Por una parte, descanso o reposo a ese miocardio que cayó en paro, y lo otro, que es lo mucho más importante,
asegurar una adecuada perfusión y un adecuado flujo sanguíneo con adecuada oxigenación hacia los tejidos principales. El ECMO en paro cardíaco lo que hace es básicamente mejorar la curva de mi función ventricular izquierda, tratando de que aquellos pacientes que cayeron en paro cardíaco o en choque cardiogénico de manera súbita, en la cual el volumen sistólico se disminuyó demasiado, poderlo volver a la normalidad, mejorando el volumen inyectivo y mejorando el volumen sistólico de manera general. En aquellos pacientes que ya tenían falla cardíaca previa y cayeron en parada cardíaca, en choque cardiogénico, también mejora el performance de ese ventrículo y mejora sobre todo, como le hemos dicho, el uso o la perfusión a nivel distal. Estudios experimentales y sobre todo en Europa, este es el Metro de París, ya están realizando en paro cardiorrespiratorio externo canulaciones a nivel periférico para poder soportar o para poder realizar un puente en los pacientes que caen en paro cardíaco. Tenemos en este caso, miren, 2 reanimadores, médicos, un perfusionista y un médico, un personal paramédico que va a realizar una canulación a nivel periférico, la membrana de oxigenación. Podemos tener aquí un tercer reanimador que es quien está dando las compresiones, o en este caso un dispositivo automático de compresión torácica del cual ya vamos a hablar, pero este paciente dentro de los primeros 20 minutos ya está sometido a una circulación extracorpórea y posterior a esto puede ser trasladado con mucha mayor calma o controlando mucho mejor las variables fisiológicas hacia la unidad de reanimación. El dispositivo que hemos visto, además de las automáticos de compresiones torácicas, que a veces lo hemos visto a nivel de televisión o que puede parecer un poco alejado de nuestra realidad, se está utilizando. Sin embargo, estudios que demuestren categóricamente, estudios de buena calidad, que demuestren categóricamente su beneficio versus las compresiones manuales por un reanimador, no existen. No mejora la sobrevida y no mejora la calidad de reanimación sobre las compresiones realizadas por un reanimador como tal. Una vez que mi paciente hemos podido dar la atención necesaria y mi paciente ha mejorado y ha podido salir del evento de paro cardíaco, tenemos que tener muy en cuenta los cuidados posteriores que vamos a tener. Dentro de estos cuidados posparo para mi paciente tenemos que cuidar sobre todo a nivel cerebral, a nivel cardíaco, saber qué fue lo que pasó, a nivel pulmonar, a nivel hepático y del tubo digestivo y a nivel renal. Dentro del nivel cerebral lo que tenemos que tener es un adecuado control de temperatura, sobre todo, dentro de si la causa primaria del paro cardíaco fue a nivel isquémico, obviamente llevarlo a una intervención coronaria de manera temprana y obviamente los cuidados multiorgánicos a nivel respiratorio, hepático y renal dentro de la unidad de terapia intensiva o dentro de mi unidad de reanimación de manera temprana. A nivel cerebral, ¿qué es lo que más nos importa y lo que más debemos vigilar con nuestro paciente? Pues son las metas de cuidados de paciente neurocrítico. Actualmente salió esta revisión del GHOST-CAP, en donde es una manera muy fácil y muy memotécnica de poder saber qué es lo que vamos a vigilar de mi paciente. Saber que mi paciente lo tengo que mantener con euglicémico, tengo que mantenerlo dentro de estándares de hemoglobina, tengo que mantenerlo no hiperoxémico, tampoco hipoxémico, siempre mantenerlo dentro de la normalidad para que se eviten generar mayor cantidad de radicales libres. Tengo que tener un adecuado balance de los electrolitos, sobre todo sodio en mi paciente. El target de temperatura, que sería una hipovolemia controlada, una hipotermia controlada, perdón. Recordar que este paciente debe estar siempre controlado su dolor y muchas de las veces sedado, pero no es categórico porque necesitamos valorar cómo está la función neurológica posterior, tener una adecuada presión de perfusión tisular y obviamente tener un adecuado control del CO2. ¿Okay? Entonces, siempre controlar estas metas dentro del paciente neurocrítico, más aún dentro del paciente que ha caído en paro cardíaco y que retornó a circulación espontánea. Como ya hemos visto en la diapositiva previa, entonces, en estas fases del paro postcardíaco,
el momento que tenemos retorno de la de la circulación espontánea, se van a generar o se van a liberar otra vez estos radicales libres que se generaron durante la fase hipóxica. Y por lo tanto, todos estos radicales libres pueden generar daño por reperfusión, pueden generar disfunción de las membranas y disfunción mitocondrial, y es lo que debemos cuidar. Es decir, el momento que mi paciente ya regresa a circulación espontánea, tengo que mantener una adecuada saturación entre el 94, no más allá de 96%, o no PO2 mayores de 100. Siempre tener una capnografía y no hiperventilar a mi paciente para no generar cambios abruptos del CO2. Dentro del soporte cardiocirculatorio, un adecuado estado de volemia, siempre revisando si yo estoy utilizando ultrasonido, revisar la vena cava, realizar las pruebas de volumen, siempre valorar cuál fue la causa, ver si fue un infarto, si mi paciente requiere terapia de reperfusión de manera temprana. De valorar el estado neurológico para ver si mi paciente requiere hipotermia o no, y obviamente tener el resto de cuidados multiorgánicos, ¿no? Evitar las complicaciones como infecciones, evitar que mi paciente caiga en una hipotermia profunda, y la reevaluación neurológica. A largo plazo, aquellos pacientes que sobrevivieron de un paro cardiorrespiratorio, lo que debemos valorar es cómo quedó sus secuelas a nivel neurológico. Si el paciente requiere rehabilitación, si el paciente quedó con un cuadro de delirio, ¿no?, con alteraciones cognitivas posteriores, valorar siempre la parte psiquiátrica si el paciente quedó con algún cuadro de depresión o ansiedad, y obviamente tener siempre cuidado de aquellos pacientes con ya una injuria cardíaca, valorar cómo se encuentra su sistema cardiovascular, si el paciente generó hipertensión, si el paciente quedó con un estrés oxidativo metabólico de manera crónica, valorar los cambios en el estilo de vida de ese paciente y un programa de rehabilitación cardíaca siempre para poder mejorar el pronóstico de mi paciente. Dentro de las primeras 24 horas, lo que tenemos que tener cuidado es, bueno, una terapia dirigida por objetivos. Este artículo es un poquito viejito, del 2014, por lo tanto todavía lo manejaba como dirigido por objetivos. Realmente lo que tenemos que hacer es personalizar, es decir, tratar de mantener a mi paciente con una hipotermia controlada, a no menos de 34 grados centígrados, siempre mantener adecuada perfusión a nivel tisular, controlar la oxigenación, evitar la hiperglicemia. Además de eso, tenemos que tratar siempre, si fueron causas isquémicas, un adecuado soporte cardiovascular. Y estar reevaluando de manera continua dentro de las primeras 72 horas, que es muy importante, si el paciente presenta alteraciones electroencefalográficas, si presenta crisis convulsivas, si presenta datos de hipoperfusión a nivel del sistema nervioso central. Mucho se ha hablado acerca de la hipotermia en los pacientes con posparo cardíaco. Un tiempo se hablaba que sí, un tiempo se hablaba que no era para todos los pacientes, que solamente en ritmos desfibrilables y demás. Realmente los estudios que se han generado a este respecto tienen muchos bemoles en cuanto al tipo de pacientes que se capturaron, en cuanto al tipo de intervención que se realizó. Y realmente, aunque no existe un beneficio neto de la hipotermia como un factor que mejore el pronóstico neurológico del paciente posparo, aquellos defensores, y por eso es nada más un punto de vista de hipotermia, tratan de manejar una terapia de alta calidad. ¿Eso a qué se refiere? Una hipotermia que se inicie de manera temprana, es decir, que inicie antes, inmediatamente después del retorno a la circulación espontánea, que no involucre líquidos fríos de manera inmediata, sino más bien un descenso de la temperatura parcial. Una fase ya de enfriamiento, en la cual vamos a ir de manera progresiva entre 36 a 36 grados, que sea un tiempo establecido, en lo cual vamos a ir bajando de 1 a 2 grados por hora para llegar a este objetivo, y obviamente la duración, que no va a ser más allá de 72 horas. Una fase de post-congelamiento,
en la cual, perdón, de mantenimiento, en la cual vamos a tener que cuidar mucho de los escalofríos o del shivering que se presenta para el paciente con el uso de relajantes neuromusculares, y mantener una adecuada vigilancia. Y en la etapa post-congelamiento o el momento de nosotros recalentar al paciente, que sea también de manera escalonada, controlar la presencia de shivering e ir controlando la sedación y la analgesia. Este es un esquema de una terapia de hipotermia de alta calidad. Como les digo, aquellos pacientes, aquellos centros donde ya está establecido o se encuentran realizando investigaciones al respecto, se puede manejar de esta forma. Ay, Literatura, Dios, no literatura, puedo. literatura franca que sugiera que esta es una terapia que va a encajar para todos los pacientes, realmente, o que mejore el pronóstico, realmente todavía no está disponible. Tenemos que evaluar, obviamente, también cuáles son los factores que van a mejorar el pronóstico para mis pacientes, ¿no? Y dentro de esto podemos nosotros evaluar el score de Casprey, en el cual identificamos, son algunos factores, identificamos la edad del paciente, cuál fue el ritmo inicial, cómo estaba el paciente en su función cardiopulmonar previa al paro cardíaco, dónde fue el paro cardíaco, cuánto tiempo se hubo de maniobras de reanimación y cuántos de estos factores estuvieron presentes en el momento del paro cardíaco. Obviamente, entre menos factores, la sobrevida y el pronóstico de mi paciente post paro cardíaco va a ser mejor. Entre más de estos factores mi paciente tenga, su pronóstico de sobrevida y función va a disminuir. Dando así, finalmente en el neuropronóstico, después del paro cardíaco, sabemos que tenemos que tener un control de una hipotermia controlada, y no profunda, y siempre controlando los factores que habíamos visto. Tener siempre aquellos pacientes una reevaluación neurológica continua, es decir, valorar si mi paciente tiene reflejo pupilar, reflejo corneal, valorarnos de la ayuda del nervio óptico si mi paciente no ha desarrollado edema cerebral, o lesiones intracraneales que generen compresión y que requieran manejo neuroquirúrgico, y obviamente valorar posteriormente el estado metabólico para utilizar o para ver el pronóstico, siempre utilizando monitoreo multimodal en la medida de lo posible. Como conclusiones, dentro de este tema, pues hemos visto que lo más importante en el paciente es anticiparnos a lo que le puede llegar a pasar, saber que mi paciente, tenemos una ventana al menos de una hora antes de que mi paciente caiga en paro cardíaco, utilizar siempre, siempre el uso de ultrasonido, tratarlo de mantener en la mayor parte de nuestra práctica diaria, y si mi paciente cayó en paro, dar RCP de alta calidad y el momento que pudo superar este proceso, dar los cuidados adecuados, mejorar el pronóstico neurológico para el beneficio del paciente. Les agradezco mucho por el tiempo, por su atención. Espero que existan muchas preguntas. Les dejo mis canales de contacto. Si les gusta, pues que me sigan en Twitter. Y pues cualquier cosa queda a sus órdenes. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Chéverísimo, Iván, muchísimas gracias más bien por haberte dado el tiempo para poder participar junto con nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias. Nos dejas algunas dudas, algunos puntos que van a ser muy necesarios profundizar. Yo hace más o menos unos 2 o 3 años, en el Congreso Mundial del Colegio Americano de Médicos de Emergencia, había visto la demostración de este equipo de reanimación externo que hace compresiones torácicas mientras el personal está encargado del resto, y me parecía algo del primer mundo. Tú ahora nos has traído una imagen interesantísima en la cual en el metro de París están haciendo una canulación para iniciar ECMO, que me parece algo increíble. Te voy a pasar un par de preguntas para, por favor, poder gestionarlas. En cuestión dice, si el paciente en paro, las cavidades se dilatan, ¿cómo determinaríamos cómo causa el TEP en la evaluación del POCUS? Bueno, recordemos que siempre las cámaras, bueno, una vez que nosotros estamos evaluando las cámaras derechas que se encuentran dilatadas, y de eso Orlando yo supongo en la próxima plática también nos va a hablar de la falla del ventrículo derecho, tenemos que valorar cuál fue el escenario de mi paciente previo.
paciente no hace tromboembolia pulmonar de la nada. Paciente que cae en paro por tromboembolia es aquel paciente que tiene antecedente de un cáncer, que está encamado, y que nosotros tenemos que haber valorado en la primera ventana las cámaras dilatadas y también irnos a hacer un abordaje de las venas ilíacas, para ver si encontramos la mayor parte, más del 70% de los trombos que migran hacia las cavidades cardíacas se encuentran a nivel ilíaco profundo. Entonces, buscar de manera inicial, si encuentro las cavidades dilatadas, pues mientras le están reanimando, la parte baja del paciente no va a estar intervenida. Yo puedo realizar un ultrasonido hacia las venas ilíacas y buscar si encuentro trombos, ¿no? Si encuentro un trombo ahí que me sugiera, obviamente la causa de ese paciente fue una tromboembolia pulmonar. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuáles podrías tú, estimado Iván, describir como las dificultades más comunes que encuentras ya a nivel operativo durante la reanimación de un paciente? Bueno, yo creo que lo más importante dentro de la sala de urgencias y nosotros que vemos tantos pacientes que se caen en paro, tenemos que tener bien identificadas las funciones de cada quien. Sabemos que obviamente en el momento que el paciente cae en paro, todo el mundo quiere ayudar, pero nadie sabe exactamente cuál es su lugar. Entonces, si la guardia nos da un tiempo o previo cursos, tener equipos ya armados de reanimación, donde todo el mundo sepa qué es lo que va a hacer, donde sepamos dónde está mi carro de paro, dónde están los medicamentos, dónde está el ultrasonido, que la persona que va a dirigir la reanimación, que sabemos que no es el que está ahí de primera mano reanimando, pero que muchas veces el que está en la vía aérea o el que está reanimando quien se pone a dirigir, delegue. Tú vas a hacer vía aérea, tú vas a estar reanimando, tú vas a relevarlo, tú vas a hacer ultrasonido. Y el hecho de practicar o entrenar un, un equipo así es lo que genera básicamente la mejoría, la sincronía en este equipo y como tal, la mejora del paro cardíaco. Recuerdo ahorita que mencionas la pregunta mucho, la imagen que ponía uno de mis maestros en la Fórmula 1 cuando los autos llegan a pits. ¿Cuánto tiempo se demora un auto en pits? No se demora más de 10, 15 segundos. ¿Y cuántas personas intervienen en ese auto? Un equipo por lo menos de 15 a 20 personas. Cada rueda, cada tuerca de cada rueda básicamente tiene una persona delegada que sabe que va a aflojar, cambiar la llanta y cambiar esa tuerca. Y no se dedica nada más que a eso porque sabe que esa es su función. Y eso genera una sincronía entre todo el equipo para que el auto siga. Así, igualito tiene que ser en la sala de emergencia. Saber que si mi función en ese momento va a ser reanimar, yo tengo que dar reanimación de adecuada calidad, comprimir adecuadamente, comprimir fuerte. En ese momento yo no me voy a preocupar si mi paciente ya le pusieron la siguiente dosis de adrenalina, si mi paciente la ventilación va, si ya lo insonaron, porque mi función es eso. Yo tengo un coordinador, un entrenador, un líder del equipo de reanimación que sabe cómo está funcionando la orquesta. Yo creo que eso es que suena lo más lógico, pero es lo que a nivel operativo muchas veces más nos falta. Sí, exactamente, Carlos Escobar, el día lunes, y por eso es la importancia de este continuum del aprendizaje. Carlos Escobar hablaba sobre la conformación de equipos de alto rendimiento, exactamente por eso, por la experticia que puede tener o que puede llegar a desarrollar cada uno de los miembros del equipo en una actividad determinada. El colega emergenciólogo Ricardo Ayllón nos pregunta si estaría recomendado el inicio de la hipotermia controlada en el área de emergencia y si es que en la experticia del doctor Lima existe o cree que la gente está capacitada para poder hacerlo. Bueno, el uso de hipotermia controlada, claro, se tiene que hacer, entre más temprano llegue, o se haga la estrategia, va a ser mejor el paciente. ¿Cuántas veces o en cuántas unidades de quienes trabajamos en unidades del sector público o que no hay una unidad de terapia intensiva donde va a tener el resto de los cuidados del seguimiento del paciente, ese paciente va a estar a nuestro cargo? Y por lo tanto el tiempo es miocardio, el tiempo es cerebro y tenemos que iniciar ese target de estancia prolongada. Claro que es un tema nuevo y obviamente que todo nuestro equipo no se encuentra a veces preparado. Muchas veces lo hemos tratado de ir conociendo, de ir sabiendo cuál va a ser la mejor estrategia para poder
desde medir cuál es la temperatura. ¿Cómo lo vamos a medir? La vamos a medir con un termómetro de mercurio, la vamos a medir a nivel de la sonda, por la sonda vesical, la vamos a medir, o sea, la vamos a medir en la frente, la vamos a medir en la mano como en los supermercados. O sea, todo eso tenemos que saber y empezar a ejecutar un plan para poderlo hacer desde la emergencia. No es nada del otro mundo saber poder controlar la temperatura de una manera adecuada a mi paciente, ver si está con shivering, ver si está con escalofríos y poderlo controlar. Finalmente, eso es lo que va a mejorar el pronóstico o va a ser una medida de neuroprotección dentro del Ghost Cap que habíamos visto de cuidados neurológicos para mi paciente. Entonces, claro, si mi paciente lo reanimo y enseguida va a subir a la terapia intensiva o a otra unidad, pues en buena hora. Qué padre estar en un hospital que lo pueda hacer así. Pero la verdad es que muchas veces nos quedamos con ese paciente, si no es 1, 2 horas más, hasta poder tener un destino para ese paciente, si no son días. Entonces, empezarlo de manera temprana, medir la temperatura de manera adecuada y empezarlo a hacerlo de una manera controlada, ¿no? Exactamente, ¿no? Y esos son de los más grandes desafíos, porque dentro de la formación como médico especialista en medicina de emergencia, no te enseñan a hacer hipotermia terapéutica o a aplicar hipotermia postparo, porque en teoría no es una de las experticias para las que el médico emergenciólogo está instruido, porque este paciente después del paro, en el ideal, debería ir a una terapia intensiva. Como dice Iván, sería lo más padre tener un hospital de ese tipo, pero eso no sucede así. Tenemos pacientes posparo en cuarto crítico de emergencia hasta 2, 3 o más días intubados, ventilados y dando toda la experticia del médico emergenciólogo, pero es importante poder desarrollar también estas otras habilidades, ¿no? Adquirir estos otros conocimientos. Además de esto, nos preguntan si es que existe o se puede administrar algún medicamento preventivo para el edema cerebral posterior al paro cardíaco. Bueno, se han utilizado varios fármacos experimentales, cerebrolicina, uso de soluciones hipertónicas y demás, en el uso inmediato de posparo cardíaco. Realmente no ha habido una indicación categórica de que esto mejore la sobrevida o que mejore el pronóstico neurológico. Lo que mejora al paciente su pronóstico neurológico es disminuir la tasa metabólica cerebral. ¿Cómo lo hacemos eso? De manera inicial, obviamente, bajo hipotermia, bajo control adecuado de la glucosa, bajo control adecuado del sodio. No existe un medicamento mágico que va a controlar eso. Lo que hacemos, lo que es mágico es el control de nosotros como médicos clínicos a la cabecera de ese paciente, tener control de todas esas variables. Paciente que cayó en paro, claro, lo que disfuncionó fue su corazón, pero el pronóstico de ese paciente va a estar, o que nosotros no estamos reanimando el corazón, estamos reanimando el cerebro. Entonces, tener las medidas generales que hemos visto del Ghost Cap, yo creo que van a encajar muy bien para que ese pronóstico del paciente mejore, ¿no? No todos los pacientes van a hacer edema cerebral de manera inmediata, ¿no es cierto? Por el paro cardíaco. No es que se genere edema cerebral súbito, tenemos que vigilarlo y para vigilarlo en sala de emergencias, de manera inicial tenemos ultrasonidos, una vaina nervio óptico, si el paciente está más estable puede llevar una tomografía de control, qué sé yo. Pero un medicamento como tal, fuera del manejo estándar y de las medidas de neuroprotección estándar, yo creo que no va a mejorar el pronóstico del paciente. Muy bien, muchísimas gracias. La mayoría de los pacientes en paro cardíaco tienen un pronóstico bastante sombrío, independientemente del tratamiento que se establezca. Por otro lado, si logramos detectar al paciente periparo cardíaco, se podría mejorar el resultado. El doctor Iván Lima Lucero ha planteado ya algunas consideraciones críticas y algunas intervenciones para pacientes que se encuentran en el periodo periparo cardíaco y también para el paro cardíaco y posterior a él. Estas recomendaciones dadas por el doctor Iván Lima podrían significar la diferencia entre la vida, la muerte y mejorar el pronóstico funcional de nuestros pacientes. Muchísimas gracias, doctor Lima, por haberse dado un tiempito para acompañarnos.
El doctor Iván Lima Lucero es médico especialista en medicina de emergencia, subespecialista en medicina crítica y con alta especialidad en terapia intensiva cardiovascular y nos ha acompañado esta tarde. Ha sido un honor haberle tenido entre nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos por la invitación. Nos vemos Un pronto. abrazo, hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego.